¿Alguna vez han sentido como si el mundo a su alrededor se moviera a una velocidad diferente? Una velocidad que ya no es la suya. Como si la conversación de repente se silenciara un poco cuando ustedes entran a la habitación, no porque no los quieran, claro que no, sino porque quizás asumen que ya no tienen tanto que aportar sobre los temas modernos. Como si su silla en la reunión familiar estuviera un poquito más apartada. Como si las preguntas que les hacen fueran más sobre su salud o si necesitan algo. Y menos sobre ustedes. Sobre lo que piensan, lo que sienten de verdad, lo que vivieron o lo que sueñan todavía. Es una realidad silenciosa, ¿verdad? Un dolor sutil que no se grita, que a veces ni siquiera se reconoce por completo. Es el sentimiento de volverse, poco a poco. Un mueble más en la casa, una foto en la repisa. Querida. Sí, pero quizás un poco estática, un poco olvidada en la prisa del día a día de los demás. La sensación de que la vida activa, la que toma decisiones importantes, la que está en el centro del escenario, ya no les pertenece tanto. Y esa sensación puede apagar el brillo en los ojos más rápido que cualquier dolencia física. Puede hacer que uno se sienta menos vivo, menos importante, menos uno. Pero, ¿y si les dijera que a veces, las cosas más pequeñas y aparentemente insignificantes tienen el poder de reavivar esa chispa, de hacerlos sentir completamente vivos de nuevo? No hablamos de grandes gestos, ni de regalos costosos, ni siquiera de viajes o aventuras extremas. Hablamos de palabras, sí, palabras, pero no cualquier palabra. Hablamos de 4 tipos de piropos, de reconocimientos, de pequeñas frases o actitudes genuinas que, cuando vienen del corazón y son sinceras, tienen la magia de recordarnos nuestro valor, nuestra presencia y nuestra conexión con el mundo. En este video, vamos a explorar juntos cuáles son esos 4 pequeños grandes piropos o reconocimientos que tienen el increíble poder de hacerlos sentir importantes, valorados y, sobre todo, vivos de nuevo. Son como pequeñas vitaminas para el alma. Y les aseguro que no son lo que están pensando. Quédense hasta el final, porque lo que descubriremos juntos, la forma en que estas palabras pueden impactar sus vidas y las de quienes las dan, podría sorprenderlos. Empecemos con el primero de estos reconocimientos que tienen un impacto tan profundo. Ese que muchas veces echamos de menos sin darnos cuenta. Se trata de validar la riqueza de su historia y su camino. Piensen en esto, ustedes han vivido décadas de experiencias, de aprendizajes, de desafíos superados, de momentos de alegría inmensa y de tristezas profundas. Han visto el mundo cambiar de maneras que las generaciones más jóvenes apenas pueden imaginar. Han trabajado, han construido familias, han enfrentado crisis, se han adaptado a tecnologías que parecían de ciencia ficción hace no tanto. Todo eso es una mina de oro de conocimiento, de perspectiva, de sabiduría, y sin embargo, a veces, da la impresión de que todo ese bagaje se da por sentado, como si fuera algo del pasado que ya no tiene relevancia para el presente. El primer gran piropero, o mejor dicho, el primer gran reconocimiento que hace que uno se sienta vivo de nuevo, es escuchar frases o tener actitudes que validan esa experiencia. No se trata solo de que les digan, usted tiene mucha experiencia, aunque eso ya es un buen comienzo. Se trata de que muestren, que valoran esa experiencia. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Se ve cuando alguien les pregunta activamente sobre algo que vivieron, no solo sobre anécdotas graciosas, que también son bienvenidas, sino sobre cómo manejaron una situación difícil, cómo tomaron una decisión importante en su juventud, qué aprendieron de un error, cómo veían el futuro en su época, cómo fue la vida antes de Internet, o simplemente que les cuenten una historia de su infancia o de sus primeros años de trabajo. Cuando alguien joven, o no tan joven pero con menos años a cuestas, se sienta de verdad con ustedes, los mira a los ojos y dice algo como, abuelo, abuela, don, doña.
¿Cómo hicieron ustedes para manejar la economía en aquella época? Criar a tantos hijos con tan poco. Empezar un negocio desde cero. Superar aquel desafío. Me interesa mucho su perspectiva. O simplemente, cuénteme sobre su primer trabajo, cómo conoció a mi abuela, abuelo, aquel viaje que hicieron. Esto no es un simple cumplido vacío. Es un reconocimiento profundo de que su vida no ha sido en vano, de que cada paso, cada lucha, cada triunfo y cada fracaso les ha dado una sabiduría única que sigue siendo valiosa hoy. El dolor que esto alivia es el de sentir que todo lo vivido se está desvaneciendo, que nadie se acuerda, que ya no importa. Es como si tuvieran una biblioteca inmensa dentro de ustedes, llena de libros fascinantes y útiles, pero nadie viene a consultarlos. Y esa biblioteca, si nadie la visita, empieza a sentir que su existencia pierde sentido. Pero cuando alguien muestra interés genuino, es como si abrieran las ventanas de esa biblioteca, dejaran entrar la luz y recordaran que cada libro tiene un valor. Sentirse consultado. Sentir que su historia inspira, que sus errores pueden enseñar, que sus éxitos pueden guiar. Eso es increíblemente potente. Es un piropo que dice, tu vida importa, lo que has vivido importa, y tú sigues siendo un faro de conocimiento en este mundo a menudo confuso. Ahora, relacionado con esto, pasemos al segundo tipo de reconocimiento que nos hace sentir vivos. Si el primero valida el pasado, el segundo valida el presente y el futuro potencial. Es el piropo, o la validación, que dice, todavía tienes mucho que ofrecer. Esto ataca directamente el miedo, la preocupación o la tristeza que surge cuando uno se jubila, cuando los hijos ya no necesitan tanto de uno, cuando quizás la movilidad no es la misma y uno siente que sus capacidades están disminuyendo. Hay una creencia errónea en la sociedad, a veces incluso autoimpuesta, de que al llegar a cierta edad, uno ya está listo, que ya dio todo lo que tenía que dar, y que ahora solo le queda descansar, o, peor aún, estorbar o ser una carga. ¡Qué pensamiento tan destructivo! La realidad es que la experiencia acumulada, la paciencia que se aprende con los años, la capacidad de ver las cosas con perspectiva, la red de contactos que se ha construido, las habilidades manuales que se han perfeccionado, o simplemente la disposición a ayudar y la presencia amorosa, todo eso sigue siendo un activo inmenso. Y el piropo que valida esto es aquel que reconoce y solicita activamente esa contribución. No se trata de que les pidan hacer cosas que no quieren o no pueden. Se trata de reconocer el valor en lo que sí pueden y quieren aportar. Ejemplos. Cuando un hijo o nieto dice, mamá, papá, abuelo, abuela, ¿me puedes ayudar con este consejo sobre una situación laboral? Revisar esta costura, armar este mueble, cuidar a los niños un rato mientras hago algo. Nadie lo hace tan bien como tú. O cuando alguien les pregunta su opinión sobre un tema actual, doña, con todo lo que ha visto en su vida, ¿cómo ve usted esta situación del país? O cuando les piden participar en una actividad comunitaria, o simplemente sentarse a conversar porque su presencia aporta calma o alegría. Sentir que todavía se es útil, que todavía se tiene un propósito, que las habilidades y la sabiduría acumuladas siguen siendo relevantes en el día a día de otros. Eso es revitalizador. Combate la sensación de aislamiento y de inutilidad. Es un piropo que dice, tu lugar en el mundo sigue siendo importante. No eres solo un receptor de cuidados o atenciones. Sigues siendo un dador, un contribuyente activo a la vida de los que te rodean y a la sociedad. Este reconocimiento nos recuerda que la vida no termina con la jubilación o cuando los hijos se van, simplemente cambia de forma. Y nuestro valor y nuestra capacidad de impacto continúan, aunque sea de maneras diferentes. Es un recordatorio constante de que la llama sigue encendida y que todavía tiene mucho que iluminar. Y ahora que hemos hablado de validar el pasado y el presente activo,
pasemos al tercer tipo de reconocimiento que toca fibras muy sensibles del corazón. El tercer tipo de piropo o reconocimiento, que es quizás el más fundamental y a menudo el más ausente en la vida de muchas personas mayores. Es simplemente la validación de su ser y su presencia. Es el reconocimiento de que su existencia importa. Independientemente de lo que hagan o de lo útiles que sean, a veces, en el torbellino de la vida moderna, con la prisa, las preocupaciones, la comunicación digital que a menudo es superficial, se nos olvida lo esencial reconocer al otro como un ser humano valioso por el simple hecho de existir, de estar ahí. Este piropo no tiene que ver con sus logros pasados ni con sus contribuciones presentes. Tiene que ver con reconocer su sentir y valorar su estar. Se manifiesta en frases sencillas pero cargadas de significado como: me alegra mucho verte. Qué bueno que estás aquí. Te extrañé. Importa lo que sientes. Entiendo que esto debe ser difícil para ti, o simplemente, estoy aquí para ti. Es la validación emocional y existencial. Piensen en la soledad. No solo la soledad física, de vivir solo, sino la soledad de sentirse incomprendido, de sentir que las emociones propias, las preocupaciones, los miedos o las alegrías no son vistas o validadas por los demás. Cuando uno envejece, es común enfrentar pérdidas: la pareja, amigos, hermanos, quizás la salud, la independencia total. Hay duelos. Hay miedo sobre el futuro. Hay frustraciones por las limitaciones físicas. Y a veces, en lugar de escuchar o validar esos sentimientos, la gente, con la mejor intención pero con torpeza, intenta arreglar el problema, dar consejos no pedidos, o simplemente cambiar de tema porque hablar de sentimientos incómoda. El piropo que valida el ser y la presencia es aquel que dice: te veo, te escucho. Lo que sientes es válido. Y tu simple presencia en mi vida, en este mundo, es importante para mí. Es sentarse junto a alguien, tomarle la mano, mirarlo a los ojos y decirle: sé que estás pasando por un momento difícil. No tengo las respuestas, pero estoy aquí contigo. Es recibir una llamada inesperada solo para preguntar cómo está de verdad. No solo por cumplir. Es que alguien se dé cuenta de que se sienten un poco decaídos y simplemente les diga: me doy cuenta de que no pareces tú hoy. ¿Todo bien? Aquí estoy si quieres hablar. Este tipo de validación es un bálsamo contra la invisibilidad emocional y la soledad existencial. Nos recuerda que no somos una máquina que funciona o se avería, sino un ser humano con un complejo mundo interior que merece ser visto y reconocido. Sentir que nuestras emociones importan, que nuestra tristeza o nuestra alegría es compartida o al menos comprendida, que nuestra presencia ilumina la vida de alguien. Eso es un ancla en el mar de la vida. Es el piropo que susurra: no estás solo, eres importante simplemente por ser tú. Y este tipo de conexión profunda es la que verdaderamente nos nutre el alma y nos hace sentir palpablemente vivos. Ahora, este punto se conecta estrechamente con el cuarto y último tipo de reconocimiento, que es el que quizás más disfruten y el que abre la puerta a una conexión bidireccional increíblemente rica. Es el piropo que no se dice con palabras, sino con una actitud, la del interés genuino y la curiosidad por ustedes, no por lo que representan, abuelo, vecino, ni por lo que hicieron, ni siquiera por lo que sienten en un momento dado, sino por la totalidad de su persona, sus pensamientos, sus opiniones, sus sueños, sus miedos, sus gustos, sus manías, en definitiva, por la persona única e irrepetible que son. Piensen en la diferencia entre una conversación superficial sobre el tiempo o la salud y una conversación donde la otra persona realmente se inclina un poco. Los mira con atención y hace una pregunta que demuestra que quiere saber quiénes son. Preguntas como: ¿qué es lo que más le ha sorprendido de la vida?
¿Qué lecciones aprendió que le gustaría que todos supieran? Si pudiera volver a tener 20 años por un día, ¿qué haría? ¿Cuál fue el momento más feliz de su vida y por qué? ¿Qué libro o película le marcó? ¿Qué le inspira hoy en día? O incluso, ¿qué piensa usted sobre cualquier tema de actualidad? Me interesa mucho su perspectiva. Este tipo de preguntas y la actitud de escucha activa que las acompaña son un piropo gigantesco. Dicen, no te he catalogado, no asumo que sé todo sobre ti. Estoy genuinamente interesado en descubrir quién eres, qué piensas y qué te mueve. Esto combate la sensación de ser visto como un estereotipo de persona mayor, con los intereses o la falta de intereses que la sociedad a veces les atribuye erróneamente. Rompe con la idea de que las personas mayores solo hablan del pasado o de sus achaques. Cuando alguien muestra esta curiosidad sincera, no solo los hace sentir interesantes, que lo son, sino que también les da la oportunidad de reflexionar sobre su propia vida, de articular pensamientos que quizás tenían guardados, de compartir aspectos de sí mismos que raramente salen a la luz. Es un espacio para seguir creciendo, para seguir descubriendo cosas sobre uno mismo a través de la interacción con otros. Es un piropo que nutre la identidad. Les recuerda que, a pesar de los años y los cambios, siguen siendo una persona compleja, fascinante y en evolución. Sentir que alguien se toma el tiempo para conocerlos de verdad, para ir más allá de la superficie, para apreciar las capas de experiencia y personalidad que los conforman. Eso es profundamente gratificante. Es sentirse visto, valorado y apreciado en su totalidad. Es la validación de que su mente sigue activa, sus opiniones siguen siendo relevantes y su conversación es enriquecedora. Es un piropo que dice, todavía hay mucho en ti que vale la pena descubrir y admirar. Así que hemos hablado de validar su sabiduría y experiencia, de reconocer su capacidad de seguir contribuyendo, de afirmar su valor como persona y la importancia de su presencia, y de mostrar un interés genuino en conocerlos profundamente. Estos 4 piropos no son solo palabras bonitas, son llaves que abren la puerta a la conexión, al reconocimiento y a la vitalidad. Son actos de amor y respeto que recuerdan a quien los recibe que no está solo, que su vida tiene un propósito continuo, que sus sentimientos importan y que sigue siendo una persona interesante y valiosa. Y aquí está la parte que quizás los sorprenda: dar estos piropos no solo beneficia a quien los recibe, beneficia enormemente a quien los da. Al mostrar interés en la sabiduría de alguien mayor, ustedes aprenden de una fuente inigualable. Al reconocer su capacidad de contribuir, quizás reciben ayuda valiosa o simplemente disfrutan de compartir una actividad. Al validar su ser, crean un vínculo emocional profundo y reciben a cambio afecto y compañía sincera. Al mostrar interés genuino en conocerlos, descubren historias fascinantes, perspectivas únicas y enriquecen su propia comprensión del mundo y de la naturaleza humana. Dar estos reconocimientos no es un acto de caridad, es un intercambio que nutre el alma de ambas partes. Recuerden, sentirse vivo de nuevo no se trata de retroceder en el tiempo, sino de vivir el presente con plenitud, sintiendo que se es parte de algo, que se es visto, escuchado y valorado. Y a veces, la forma más sencilla de reavivar esa sensación es a través de la conexión humana, de esas pequeñas grandes muestras de aprecio y reconocimiento que hemos hablado. Así que les invito a pensar en esto. ¿Cómo pueden ustedes, en su día a día, buscar o propiciar estos momentos, quizás animándose a compartir una historia cuando alguien muestre interés, o sugiriendo una actividad en la que puedan usar sus habilidades, o simplemente expresando cómo se sienten a alguien de confianza, o mostrándose abiertos a conversar y a ser conocidos? Y si ustedes son los que están cerca de personas mayores, piensen en cómo pueden integrar estos reconocimientos en sus interacciones diarias. Un pequeño ajuste en la forma de conversar, una pregunta diferente,
Un momento de escucha atenta puede marcar una diferencia abismal. Los años traen consigo cambios, es cierto, pero también una belleza y una profundidad únicas. No dejen que la rutina o la falta de comunicación genuina apaguen esa luz. Busquen activamente las conexiones que validan quiénes son. Y, si tienen la oportunidad, sean ustedes quienes den estos piropos a otros, sin importar su edad. Porque todos, en el fondo, necesitamos sentirnos vistos, escuchados y valorados para sentirnos plenamente vivos. Muchas gracias por acompañarme en este video. Espero que les haya sido útil y, sobre todo, que les inspire a buscar y a dar más de estos pequeños grandes reconocimientos en sus vidas. Si les gustó este mensaje, por favor, denle un me gusta y suscríbanse al canal para no perderse futuros videos. Y me encantaría leer sus comentarios. ¿Cuál de estos piropos creen que es el más importante? ¿Han experimentado el poder de alguno de ellos? Compartan sus pensamientos y experiencias abajo. Recuerden siempre, la vida es un regalo. Y sentirse vivo es un arte que podemos cultivar cada día, sin importar cuántos años tengamos. Vivan su mejor vida. A cualquier edad